Bien, ¿cómo están muchachos? Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año B de nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. ¿No? Por aquí me escriben y dicen, profesor, estoy con el celular y mi batería está un poco baja y no tengo espacio donde poner mi celular. Y ya, tranquilo, no te desesperes. Mando el mensaje. Sandra Pérez, tranquila, tranquilo, no te desesperes, ¿no? Trata de solucionarlo y si tienes que salir y volver a ingresar, yo te voy a aceptar, no hay ningún problema. Bien, chicos, vamos a empezar la semana, esta semana del 18 al 22 de octubre. Casi la, por así decirlo, la última semana de octubre, esta y la que sigue. Y vamos cerrando y vamos entrando a un hermoso mes de noviembre, ¿no? Cargado de actividades académicas interesantes para cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar un nuevo tema, ¿no? Cerrando un poquito el capítulo del Renacimiento, de la Reforma. Si bien es cierto, estos mismos temas, ustedes van a verlo un poquito más, eh, más a profundo, por así decirlo, o sea, van a estudiarlo más en tercer año de secundaria, hoy ahora lo vamos a estudiar a grandes rasgos, ¿no? Pero ya vamos teniendo la base, como se dice, ¿no? Para retroalimentarnos. ¿Por qué? Si bien es cierto, vamos a llegar a una parte de la historia donde se van a empezar a conocer el mundo, ¿cierto? ¿No? Hace poquito nomás, el 12 de octubre, se celebró un año más del descubrimiento de América, ¿no? Colón muere sin saber que había llegado al continente americano, él había creído que había llegado a las Indias. Américo Vespucio es el que patenta, por así decirlo, los descubrimientos de Colón. Por lo tanto, todavía no llegamos a esa época de expediciones que tenemos que tocarla, que es al cierre de estos dos eventos muy importantes. El día de hoy vamos a hablar de uno y la siguiente semana del otro evento. Terminado ello, que está dentro del panorama de lo que se conoce en la historia universal como el origen de la Edad Moderna, ¿no? Vamos a conocer los nuevos espacios. Conociendo los nuevos territorios, las expediciones que se van a realizar, ¿no? A la búsqueda de nuevos territorios, ¿no? Seguido de ello vamos a conocer cómo las monarquías se van a consolidar. Y con eso vamos a cerrar el año, queridos estudiantes. La próxima clase, ya saben, vamos a hablar de ese tema de las expediciones. Y al final, al finalizar el año, vamos a conocer los monarcas que van a liderar, ¿no? Que van a liderar Europa y se van a posicionar en Europa. Déjenme decirles. Entonces, ya más o menos estamos dando un resumen en cuanto a temas de lo que vamos a hablar a fin de año, ¿no? Ahora usted mira, profesor, a fin de año vamos a hablar temas acerca de los monarcas, sí, pero ¿de qué siglo? Del siglo del cual estamos viendo, el siglo XVI en adelante, de los cuales van a cimentar las bases de las futuras monarquías, de las cuales el próximo año ustedes van a hablar, ¿no? Y cómo se posicionan, cómo llegan a ser esos grandes monarcas. Volviendo al tema, retrocedemos un poquito, así es el desenlace de nuestra historia universal, de la cual vamos a tener que tocar, y va a ser muy importante. Bien, les decía del cual vamos a hablar hoy, un tema muy importantísimo, ¿no? Dentro de la historia. Pero empezar primero a entender, ¿no? Dos cositas. Empezamos hoy lunes con la bendición de Dios Todopoderoso, ¿sí? Una oración rapidita, chicos, por favor. Cerramos los ojitos. Bendito Dios Padre, usted me acompaña. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por permitir que nosotros nos nacemos, ¿no? Le damos gracias también porque eh, sé que de alguna u otra manera, pues, los estudiantes del segundo B están bien de salud, y los que no están presentes, Padre Santo, te pedimos que tú los protejas, que tú los cuides, ¿no? Asimismo a sus familiares de cada uno de los chicos, a cada uno de los estamentos, desde inicial, ¿no? De cada una de las profesoras, desde inicial hasta, ¿no? Nuestro director, nuestra subdirectora y nuestra promotora. Bendito Dios, te pedimos que tú nos protejas siempre, en todo momento, y te entregamos a ti este día, Padre Santo. En el nombre de Dios Jesús, amén y amén. Bien, muchachos, vamos a empezar. Antes de empezar, quiero aclarar dos cositas. El tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad. En el sentido, no es que, digamos, yo digo, voy a ver un hecho y en la actualidad esté pasando, no. Recuerden ustedes que la historia es un hecho del pasado y lo estudiamos, ¿no? Para conocer el pasado, comprender el presente
y proyectarnos al futuro. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a hablar acerca de uno de los comportamientos de la Iglesia Católica. Durante ese proceso de que están surgiendo grandes movimientos, ¿no? La Iglesia Católica va a experimentar uno de los grandes cambios, una de las grandes exigencias, cambios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A raíz de qué se da esa situación? ¿No? Eso todavía vamos a conocerlo al detalle el día de hoy. Va a ser buenísimo para ustedes. Pero antes de empezar a desarrollar la actividad que dejamos en la plataforma, Emanuel, cuéntame el chiste. Antes de empezar a desarrollar la actividad que está en la plataforma, ¿no? Por favor, les voy a pedir eh, la cual vamos a desarrollarla también, vivo, porque ustedes la tengan. Voy a empezar. Que va a ser necesario decirles a ustedes dos cositas. La primera es que vamos a volver a repetir lo que hemos dicho. Este es un hecho que pasó en un determinado tiempo de la historia en cuanto al comportamiento de la Iglesia Católica. ¿Me dejo entender? Así. Aquel momento del pasado. Y lo segundo es lo que nosotros creemos, ustedes congregan en una iglesia, yo también congrego en una iglesia, en este caso, eso nadie nos va a quitar. ¿Está bien? Eso queda para nosotros. Y si tenemos que estudiar, vamos a verlo con ojo de estudio, analizarlo con ese ojo clínico para observar y entender las cosas que pasaron en un determinado tiempo en la historia. ¿Está bien? Así que, aclarado ello, para no herir ninguna creencia, ningún credo. Eso pasó en ese tiempo. ¿Está bien? Este es punto número uno. Vamos acá. Vamos a compartir primero la actividad. Listo. Bien. Esta es la actividad que se dejó en plataforma, que por cierto ya se acaba de vencer, si no me equivoco, que lo van a poder analizar. ¿Cuál es el inconveniente que pudieron haber tenido? Cuéntame, Gianfranco, ¿algún inconveniente con la actividad? Negro, ¿algún inconveniente con la actividad? Bueno, pero los que estuvieron presentes, yo creo que no ha habido mucho contratiempo, ¿cierto? No, más que nada para los que no estuvieron presentes, que tuvieron que visualizar nuevamente el video, en todo caso poder resolverlo. Hay algo muy cierto, ¿no? No es igual presenciar la clase o ver el video que entrar a internet y buscar las respuestas, ¿no? Es necesario ver un video para que nosotros poder entender, ¿no? Yo lo puedo resolver con la ayuda de Google, no hay ningún problema, pero la idea es preocuparnos por el interés de aprender. Llegado el momento del examen o pasado el tiempo, oiga, ¿qué hemos aprendido? Ah, pero también tienes que entender de que tienes que visualizar el video, ¿no? Y de ahí desarrollar la práctica. Porque a veces hay preguntas que necesariamente no están, busco en internet y no lo encuentro, profesor, no lo encuentro. Y me estoy condicionado a ver el video. Entonces, he ahí el medio del asunto. A ver, ¿quién es considerado como el iniciador del Renacimiento? Un punto muy importante. Filippo, Filipo, Filippo Brune, sí, Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi. ¿Cómo se llamaba? Yo me olvidé. Filipo, Filippo, no se escucho. Me estaban justito hablando ahí. Filipo. ¿Mm? Filippo Brunelleschi, en este caso, Brunelleschi, el iniciador del Renacimiento, el encargado de empezar toda la historia, ¿no? Recuerden que él era apoyado por la familia de Medici, o Medici, en este caso Medici, ¿no? En la ciudad de Florencia, Italia, ¿no? Es el primer encargado de hacer la iniciación. Su aporte va a ser muy importante porque él rescata también, rescata el arte greco-romano en Medici, ¿no? Y prácticamente cambia, ¿no? Y prácticamente es el arquitecto y constructor de la catedral o la basílica, ¿no? De la ciudad de Florencia. Ahora, el movimiento con el cual nosotros hemos hablado es netamente el Renacimiento, que es el último. Ahora, este movimiento cultural se va a producir o se produjo en Europa durante los siglos, ¿qué siglos? Siglos 15 y 15 y 16.
Uy, no hay nadie, creo, ¿no? 15 y Estoy hablando 16. solo, creo. 15 y 16, profesor. 15 y 16. Siglo XV, siglo, 16. 15 y siglo, 16. ¿qué siglo? Siglo XV y XVI. 15 y 16. Ajá, siglo XV y siglo XVI. Tienen que opinar, ¿ah? Por ahí me escriben en el chat. Ujú. Vamos a ver. Dime, Francesco Villanueva. Profesor, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? Que hace rato estaba diciendo 15 y 16 y no se escuchaba. Ah, no te escuchaba, campeón. Ok, correcto, pero ya te escucho bien. Vamos a preguntarle a uno que tiene la cámara apagada. Matías Alcántara. Matías Alcántara. Sí, profesor. Matías, cuéntame. El movimiento del Renacimiento, si bien es cierto, se da entre los siglos XV y XVI que hemos tocado en la clase pasada. ¿Cuál es la ciudad matriz o el punto de origen del Renacimiento? En Florida creo que era, profe. ¿Florida? No, en ¿Florida? A ver, Francesco Villanueva, cuéntame. En Florencia, en Florencia, muy bien. David Chihuán, cuéntame. Nigro, leo tu mensaje, Florencia, muy bien, correcto. Matías Alcántara, es la ciudad de Florencia, en Italia, la cual va a ser la responsable del surgimiento del segundo movimiento importantísimo en Europa occidental y del cual se va a difundir por todos estos continentes. Claro, la influencia no va a ser tal cual, igual como va a ser en la ciudad de Florencia, ¿no? E inclusive el máximo esplendor del Renacimiento se va a trasladar a la capital de Italia, por ejemplo, que va a ser, no por ejemplo, sino que se traslada y netamente se llevan a los artistas o los contrata la iglesia a los artistas y es ahí donde pues surge la época del esplendor, ¿cierto? Silvana Wiwa, Silvana Wiwa, Silvana, Odalis Vite. Sí, profesor. Odalis, ¿cómo estás, hija? Buenos días. Ya que tu compañera Silvana no me contesta, hija, ¿qué le hacemos? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Odalis, ayúdame un poquito acá, ¿no? Había preguntado hace un ratito en qué parte de Italia se traslada el movimiento, por así decirlo, ¿no? A raíz de que los papas, ¿no? El clero empieza a contratar a estos artistas. ¿A qué ciudad se traslada el movimiento? Y es ahí donde surge su máximo esplendor. Ah, ¿esa no es la ciudad de Florencia? Ya de la ciudad de Florencia se traslada a la ciudad de... En Florencia surge. No me acuerdo, profesor. Ok, muy bien. Adrián Albán, cuéntame. En Roma. Roma, correcto. Muy bien. Roma. A ver. Tenemos a la ciudad de Roma como la capital. Muy bien. Al iniciador, que es Filippo Brunelleschi. Tenemos un movimiento que surge entre el 15 y el 16 en la ciudad de Florencia. Ahora, dentro de lo que se conoce el Renacimiento va a haber figuras. Una de ellas, ¿no? Que es considerado la figura cumbre del Renacimiento por la vastedad de su conocimiento y su incansable curiosidad, va a ser, por acá me está levantando la mano, a ver, por acá, ¿dónde está? Por acá levanta la mano. Puedes hablar, no hay ningún problema. Puedes. Leonardo da Vinci, ¿es correcto? Leonardo da Vinci, muy bien. Leonardo da Vinci, muy bien, Montalbán, muy bien. Correcto, Leonardo da Vinci. Ahora, dentro de este proceso del cual nosotros estamos analizando, hay dos cosas muy importantes.
dos cosas muy importantes, en el sentido de que nosotros tenemos que entender, ¿no? Gianfranco, no, Gianfranco, cuéntame, hijo, ¿cuáles son esas dos etapas del Renacimiento? 400 y 500. Ok, correcto, muy bien. Y cada una de estas etapas, queridos estudiantes, ¿no? ¿No? Tanto del 400 como del 500, en el siglo XV, en el siglo XVI, una en la ciudad de Florencia y otra en la ciudad de Roma. A ver, es correcto, es correcto. Acá nuestro amigo, por ejemplo, acá, vamos a cerrar acá, su compañero ha explicado, vamos a copiar acá todo lo que ha puesto Pasca. Ahí tienen la respuesta. Ahí tienen lo que pasa. 400 se desarrolla en el siglo XIV o en el siglo XV, por así decirlo, en la ciudad de Florencia, y el 500 en el siglo XVI en la capital o la ciudad de Roma, donde se da el máximo esplendor. Ya para el siglo XVI en adelante se va a difundir por toda Europa occidental. A ver. Listo, cerramos ahí, ponemos aceptar y activamos acá. A ver, muchachos. Hay una columna vertebral de títulos y subtítulos y contenidos que usted tiene que tener en su cabecita, ya, como se dice, como conocimiento dado. Cuando usted vuelva a tocar el tema y dice, ah, ya, muy bien. A ver, el Renacimiento, al igual que el humanismo, son movimientos que se dan, o sea, marcan el origen de la Edad Moderna, si bien es cierto. El Renacimiento es el puente entre una edad y otra. ¿En qué siglo se da? En el siglo XV y en el siglo XVI. Pasa por dos etapas, el 400 y el 500. Ah, muy bien, profesor. El 400 surge en la ciudad de Florencia, el punto de origen. El punto de máximo esplendor en la ciudad de Roma. Como se dice, iniciador del Renacimiento, Filippo Brunelleschi. ¿Me dejo entender? Y considerado la máxima, el máximo representante, por así decirlo, la cumbre del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Son cosas que usted no se debe olvidar, son cosas que usted tiene que tenerlo grabado, por así decirlo, ¿no? Y tenerlo presente. ¿Está bien? Muy bien. Hay estudiantes que les he preguntado y no me han contestado. Me preocupa, ¿ah? Por favor, hay que estar un poquito más atento. ¿Sí? Bien, vamos a ver algo muy importante ahora. Recuerden ustedes que el Renacimiento en el siglo XV llega a su máximo esplendor, ¿cierto? Está en su máximo esplendor, su máximo apogeo. Muy bien, pero el máximo apogeo se da en la ciudad de Roma. ¿Cuál es la necesidad de querer realizar algo en Roma que lleve o que prácticamente motive a poder decir, wow, porque se traslada, ¿no? ¿Por qué se traslada el conocimiento? Ustedes dirán, pues no, se traslada, profesor, porque, ¿no? El Renacimiento era factible que se realice ahí, ¿no? Eso era muy importante, que empiece por esa parte de la historia, ¿no? Que los papas de repente querían hacer algo más grande, estaba el centro de todo ahí, profesor. Y bueno, sí, pues en parte tiene razón, ¿no? En parte ustedes tienen razón, entonces, por eso es que se traslada allá, profesor. Ah, muy bien, sí, sí, muchachos. Yo les puedo decir, sí, tienen toda la razón, ¿no? Pero va a pasar un hecho importante dentro del marco del cual nosotros estamos desarrollando, antes de poder entrar en materia, como se dice. ¿Qué va a pasar? Vamos a conocerlo acá. Pues. ¿Sí? Vamos a conocerlo. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver el interior. Bueno, muchachos. A ver, tema para segundo año de secundaria. Vamos a aprovechar 5 minutos para ir dando la introducción a lo que vamos a desarrollar el día de hoy y en el siguiente bloque terminamos de cerrar la explicación acerca de la reforma. Bien, la reforma, ¿no? Queda grabado así, cuando ustedes investiguen en Google, en otros documentos, en textos, van a encontrarla como la reforma protestante también, ¿no? Pero la conocemos como la reforma para la historia universal, ¿no?
Ahora, en una parte de la historia, al tema, también lo van a conocer, que va a ser muy importante que ustedes lo sepan, como los protestantes o el protestantismo. ¿Me dejo entender? O sea, vamos a encontrarlo por ahí. Mira, vamos teniendo tres nombres. La reforma protestante, el protestantismo o los protestantes. Es lo que vamos a ir entendiendo. Es un tema para segundo año de secundaria. Quien les habla el profesor Sunarro Vázquez y la modesta casa de estudios. A ver, ubiquémonos primero antes de poder irnos a este segundo bloque. Nos vamos a ubicar ya en tiempo de la edad moderna. Profesor, ¿se puede decir que ya nos estamos desvinculando? No, por así decirlo, ya casi. ¿No? Nos falta ver, pasado el tema de lo que son las grandes expediciones, ya nosotros vamos a poder entrar a tallar, ¿no? Muchos aspectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cambio de los pasos que se están dando, los cambios que se dan, ¿no? En el aspecto religioso todavía, ¿no? Cuando hablemos de aspecto cultural, artístico, político, ahí ya nos vamos a centrar, ¿no? En las cosas. Profesor, pero ya años 1400, años... para los años 1500 ya las cosas van a cambiar porque el siglo XVI es correcto, sí, y las expediciones justo se dan en ese tránsito. Un fenómeno que se da en ese tránsito, por así decirlo, fenómeno, hecho importantísimo, que también está ligado a la época de cambio de la edad moderna, va a ser el tema la reforma. Y el tema de la reforma va a traer consigo cambios, ¿no? Porque cuando está relacionado el tema de la reforma al término revolución, está relacionado a cambio. Ah, muy bien, profesor. Entonces todo está ligado a este periodo que va a surgir, a esta nueva edad que vamos a entrar a tallar, que es la edad moderna, profesor. Sí, es correcto. Pero ¿qué va a pasar? A ver, vamos a quedarnos con un punto claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes se acuerdan de los humanistas? Tenemos a muchos, no solamente van a ser los únicos de los cuales hemos conseguido, va a haber otros humanistas que han continuado esa labor con el paso de los años, ¿no? Y va a haber humanistas en los cuales se van a concentrar no solamente en un grupo determinado de la sociedad, sino diferentes ámbitos, ¿no? Como el clero, como el pueblo, como monarcas, por así decirlo, que van a ser humanistas. Por el solo hecho de poner en el centro de toda atracción o de todo objetivo al hombre. ¿Me dejo entender? Entonces van a ser considerados humanistas. Ah, muy bien. Estos humanistas van a estar expectantes al comportamiento, ¿no? Digamos, que si en este momento su compañero Gianfranco, ¿no? De casualidad active su micro y escuchemos de repente que esté jugando ahorita en línea. Imagínense, que Gianfranco esté jugando en línea, que esté terminando de jugar algo y no esté prestando atención. Estaría mal, ¿cierto? ¿Estaría mal o me equivoco? ¿Sí? Reacción, los que tienen la cámara apagada, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuésemos los humanistas, muy bien, Montalbán, si nosotros fuésemos humanistas, nos fijaríamos a todo comportamiento del hombre en su entorno. ¿Me dejo entender? En su entorno. Entonces estamos analizando si que Gianfranco se está comportando o no, nos está prestando atención o no. Algo así igualito y muy similar van a ser los humanistas, que van a estar expectantes a lo que está pasando en su entorno y todo lo relacionado con el hombre. Eso quiere decir que si la Iglesia Católica quería realizar algo, estaban los humanistas expectantes, o sea, observando ese comportamiento. Pero la Iglesia Católica está, como se dice, realizando un trabajo de captación, por así decirlo. Segundo, que al Papa León X, si no me equivoco, no me falla la memoria, León X se le va a ocurrir la grandiosa idea de construir una basílica, la Basílica de San Pedro. Entonces vamos a compartirla acá antes que ustedes se vayan al receso para que lo puedan ver. Acá está la Basílica de San Pedro. Vamos a ver acá. Ahí está la Basílica de San Pedro, en sus inicios. Ahora, esta basílica, remodelada y perfeccionada, en la actualidad está así. Ahí lo tienen ustedes.
¿no? La Basílica de San Pedro, ¿no? De 12 apóstoles en la cumbre, ¿no? Y esta sede, vamos a poner al final de la presentación, va a ser el detonante del surgimiento de este nuevo movimiento conocido como la Reforma. Algunos la revolución, como se dice, católica, por así decirlo, de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Yo sé que les va a gustar muchísimo este tema, que les va a agradar muchísimo, pero necesito, por favor, que me presten atención muchísimo los que están con la cámara apagada y los que tienen la cámara prendida, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En el comportamiento. Pero si nos ahorita, como ejemplo, hemos usado a Gianfranco, que sabemos que nos está escuchando, ¿cierto, Gianfranco? Ok, que sabemos que Gianfranco nos está escuchando, pero hemos tomado como ejemplo, ¿no? Su comportamiento en el caso de que estuviese jugando, el mismo, nosotros estaríamos experimentando, observándolo y diríamos que está mal, ¿cierto? Igualito los humanistas también empezaron a ver el comportamiento de la iglesia. Cuando los del clero empezaron a comportarse, ¿no? De una actitud, como se dice, realizando funciones no espirituales, los humanistas estuvieron observando. Y lógico, va a haber un momento en el cual, ante tantos comportamientos inadecuados de la iglesia de ese tiempo, los humanistas van a protestar. Es por eso que lo llaman después el protestantismo. ¡Ah, no! Esto no. Pero en la historia se le conoce a la necesidad de pedir, ellos piden una reforma de la iglesia. Es por eso que la historia lo conoce como reforma. Y a cada una acción de las acciones de estos humanistas se le va a llamar, ¿no? Las reformas protestantes. Así es. ¿Está bien? Vamos entendiendo el panorama de este tema, ¿sí? Bien, chicos. Vamos a esos 10 minutos de descanso y nos volvemos a conectar, ¿sí? A las 8:51, para no quitarles un minutito de tiempo, ¿sí? Nos volvemos a conectar. Gracias.